¿sí? Alrededor de tu bendita palabra. Sabemos como predicadores que nosotros no tenemos nada que decir. Solamente repetimos lo que ya está. No tenemos que inventar nada. El banquete ya está. Solamente lo servimos. Y por eso yo te ruego que me ayudes en esta mañana a presentarlo de una forma fiel, para que tu pueblo salga edificado, animado, desafiado a obedecer. Gracias por el privilegio que me das aquí de estar en la iglesia El Camino, para tener comunión y juntos como iglesia, ver cómo tu reino avanza hasta lo último de la tierra. Gracias por tu favor en esta mañana. Te pido tu fuerza, sabiduría, para poder exponer el mensaje como tú quieres. Te pido, Señor, en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero que vaya al libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué, capítulo 3, versículo 1. Algo hermoso en la vida de Josué. Moisés, uno de sus siervos, que estuvo ahí caminando, Josué seguramente, dice la palabra de Dios que era hijo de Nun, y caminó con Josué durante todo el desierto, pero él vio cómo murieron los primogénitos de los egipcios. Él fue salvado porque fue el primogénito, y vio las plagas, vio cómo se abrió el mar rojo, cómo veía cómo caía el maná en el desierto. Vio tantas cosas sorprendentes durante esos 40 años en el desierto. Usted va a ver las imágenes que eran para los niños. Bueno, somos niños en el Señor. Y usamos de presentar las imágenes así porque nuestros niños están en el tiempo de la escuela, en la predicación. Y me gusta hacerlo así como para que ellos vean. Pero recordemos que durante esos 40 años el pueblo de Israel fue rebelde. Fue rebelde ante Dios. Después que muere Moisés, ¿queda quién? Josué. Y debemos recordar que cada uno de nosotros está levantando pequeños Josué. ¿Cuántos están levantando pequeños Josué? Levanta la mano. Todos estamos levantando pequeños y pequeñas Josué. Y cada uno de ellos debe ver cómo su líder, digámoslo así, su papá, su mamá, su tío, que está caminando con el Señor, es un ejemplo a seguir. Y nosotros debemos ayudarles a ellos a cultivar la presencia de Dios en sus vidas. Y cada uno de nosotros debe buscar cada día, cada momento para cultivar esa relación con Dios, todos los días. Tristemente, vemos una generación en la cual muchos de ellos están siendo indiferentes a ese llamado de ser ejemplo. Alguien dijo que una buena enseñanza con un mal ejemplo causa una destrucción enorme en la vida del niño. Pero una buena enseñanza con un buen ejemplo es una gran influencia. Nunca lo olviden. Y para que ellos puedan ver nuestras palabras, también tienen que ver nuestro ejemplo y ver cómo nosotros tenemos una relación genuina con el Señor. Y usted enseña a sus niños de una forma amorosa, sencilla, práctica, en la vida diaria. Y debemos cada día proclamar y enseñar eso en el camino, como le enseña Deuteronomio 6. Pero ¿cómo lograr ese inicio? Recuerde que yo soy predicador a los campos y he podido aprender cómo cada uno de ellos cultivan la tierra. He estado con ellos allá en sus campos predicando. Muchas veces puede ser en mi púlpito un barranco para predicarle a los que están escuchando el mensaje. Y he visto cómo ellos siembran y después verlos crecer y después cómo cosechan.
Y nosotros debemos esperar una cosecha a nuestros hijos. Pero primero debemos que cultivar. Usted y yo debemos que cultivar. Y aquí en este pasaje vamos a ver cómo Josué es levantado y cómo Dios lo llama para que guíe a un pueblo. Para que guíe a un pueblo y llegar a la tierra prometida. Gracias. Y debemos recordar que nosotros no tenemos una tierra prometida en este mundo. Eso se le prometió a Israel. Pero sí nosotros debemos vivir en una tierra de promesas. Y no conquistaremos una tierra, pero sí vamos a conquistar ¿qué? Los corazones de otros con el precioso evangelio. Recuerde que ellos se les había prometido que iban a llegar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿quién tenía esa tierra? Estaba gobernada ¿por qué? Por los amorreos, los cananeos. ¿Y eran qué pueblos? Paganos. Absolutamente. De hecho, tenían a Baal, que tenía sus manos extendidas y sacrificaban sus propios niños ahí. Y tenían la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad, donde seguramente Rahab, la ramera, la consagraron desde niña para que fuera y sirviera como prostituta. Y tenían muchos dioses. Y no es indiferente a lo que vivimos hoy. Solamente hay que salir a la calle y ver cómo los jóvenes se están perdiendo por el pecado. Pero sabes que el precioso evangelio, cuando se cultiva en hombres y mujeres de Dios, causará una gran influencia en ellos. Y como le decía anteriormente a mi esposa, veníamos en camino, seguramente no vamos a ver mar cómo se abre. Seguramente no vamos a ver cómo muros se caen, como los de Jericó, o como el río Jordán, o como maná cayó del cielo. Pero este mundo sí espera ver mujeres y hombres convertidos, que digan, ese era, pero ya no es. Y la razón es Cristo. Cristo en sus vidas. Y cuando usted viene a Cristo, Dios quiere que usted cultive cada día esa relación con el Señor. Diario. Y a veces los afanes nos intentan robar. Pero aquí veremos en la vida de Josué cómo Él nos va a ayudar a tener 5 cosas. Quiero hablar de 5 cositas importantísimas de lo que tuvo Josué para poder llegar a conquistar esa tierra prometida. La primera es la prioridad en el Señor cada día. ¿Sí? La segunda, en esta mañana vamos a ver, que animar a otros con ese tiempo a solas con el Señor. La tercera es, tenga un corazón enseñable. La cuarta es, apártese de lo malo. Y quinto, ejecute. No solo contemple. Porque es una de las cosas que debemos recordar cuando estamos cultivando nuestra relación con el Señor y la vida diaria. Amén. El arca del pacto era el tesoro más grande del pueblo de Israel. ¿Recuerdan que había en el arca del pacto? En el propiciatorio habían 2 ángeles, hay 2 querubines, ¿sí? Con sus alas extendidas de oro puro. ¿Pero qué había ahí dentro del arca? ¿Recuerdan? Estaba el maná que había descendido del cielo, muy bien, y estaba ahí en un tazón, recordando que apuntaba a Cristo, que Cristo era el pan que descendió del cielo. ¿Ven? ¿Pero qué más estaba? Los 10 mandamientos, la ley, y apuntando que Cristo que cumplió toda la ley. ¿Recordamos también qué? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Y a qué apunta? La resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque reverdeció esta vara de Aarón. Amén, hermanos. Y este era el tesoro más grande del pueblo de Israel. Tener el arca
era el tesoro más grande que ellos podían tener. Ahora usted, en su vida, ahora Dios habita. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Recordemos lo que dice en Juan 17, que Él habitaría en nosotros. Cristo habitaría en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y miremos el texto. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, entonces se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vayáis os veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y los sacerdotes que lo llevan delante de vosotros, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de él. Y aquí encontramos el primer aspecto importantísimo. Versículo 1. Anote ahí. La prioridad al Señor cada día. Recuerden que a veces nosotros por los afanes intentamos buscar esa prioridad al final de la noche. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cierto? Pero lo que Dios nos manda es que nosotros tengamos prioridad en Él cada día. Dice que partieron de Sitín y tenemos que llegar a buscar al Señor dándole ese primer lugar. ¿Y de quién lo aprendió Moisés? ¿De quién lo aprendió Josué? ¿De quién? De Moisés. Cuando usted quiere dejar un dedito ahí un momentico y dice, vaya a Éxodo capítulo 24, en el versículo 4, Éxodo 24, versículo 4. Éxodo 24, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose, ¿qué? De mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero vaya un momentico ahí, en el mismo capítulo, en el versículo 13. Y se levantó, ¿qué? Moisés con Josué su servidor. ¿Y Moisés qué? Subió al monte de Dios. Es algo muy ejemplar que lo vemos en la vida de Cristo. Cristo también lo hizo aún desde mañana. Cuando usted ve Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, y levantándose muy, ¿qué? De mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a su lugar al desierto y allí, ¿qué? Oraba. Y es algo que nosotros debemos recordar. Nuestros niños saben si nosotros estamos buscando al Señor. A ellos no los podemos engañar. Ellos saben. Ellos saben si la profesora de escuela dominical está buscando al Señor. Y es importante que cada uno de nosotros pueda recordar que así como estos grandes obreros buscaron al Señor de mañana, cada uno de nosotros puede buscar al Señor también de esa misma manera. Recuerde que la Escritura es para que nosotros la estudiemos, la meditemos, la memoricemos, la apliquemos y la testifiquemos. Pero ¿cómo va a hacer eso si usted llega en la noche y de pronto cansado del trabajo? No lo va a hacer. Seguramente nos va a coger el sueño pensando en el primer versículo. Pero cuando nosotros usamos de la mañana a buscar nuestro tiempo con el Señor, podemos ¿qué? Estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y ¿qué? Predicar la palabra de Dios. Y eso precisamente era lo que hacía Josué. Él antes de cruzar ese río es necesario detenerse y pasar un tiempo en la mañana consultando al Señor. Que sea una motivación diaria.
cada uno de nosotros, antes de llegar a esta tierra, donde ellos tenían que enseñar a Dios, mostrar a Dios a un mundo perdido. Otro de los aspectos importantes en esta mañana que quiero tratar es el segundo: anime a otros a hacerlo. Usted y yo debemos animar a otros a que también tengan esa práctica diaria. ¿Y cómo usted lo hace? De hecho, nosotros con mi esposa nos compartimos siempre el devocional, que el Señor le está hablando diariamente a ella y me hace preguntas y yo, eso sí no me las tengo que estudiar más acerca de eso. Pero cuando nosotros nos hacemos nuestro tiempo devocional, ella me edifica, recuerda lo que aprendió, y yo me edifico y recuerdo lo que aprendí en mi tiempo devocional en la mañana. Recuerde que su tiempo devocional es más que una regla o más que algo atornillado, un legalismo. No. Recuerde que su tiempo devocional es una cita con Dios. Es que usted se encuentra con Dios esperando que recibir de Él. Que cuando usted tiene su tiempo con Dios, usted quiere hablar con Dios, comunicarle su corazón a Él, desbordar su corazón a Él. Hace algunos días nos reuníamos con algunos hermanos y me colocaban sus peticiones de oración. Y yo les decía, yo coloco las peticiones de acá, pero las coloco en este post. Porque cuando me acuerdo en el día, entonces voy a orar por esa petición. Pero mi tiempo con el Señor tiene que ser un tiempo ahí a solas, derramando tu ser delante de Él. Porque si colocas muchas peticiones, se puede convertir en un río revuelto. Y aunque sí, en algunos momentos el Señor puede traer a memoria en el momento de la oración. Pero recuerda que ese tiempo de oración es tú con Dios, derramando tu ser, derramando tu tiempo de adoración y alabanza delante de Dios. Bueno, estamos cambiando aquí el micrófono. Anime a otros, dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 2. Josué 3, versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, ¿qué? En pos de ella. Y eso es lo que debemos recordar. Ellos recorrieron el campamento y le empezaron a decir: mire, cuando ustedes vean el arca del pacto, cuando salgan, cuando el arca esté montado en medio de los sacerdotes, ahí encima de ellos, entonces ustedes ¿qué van a hacer? No se queden ahí. Ustedes tienen que salir en pos de ella. Es algo que nosotros debemos recordar. ¿Cómo desarrollamos el fruto del Espíritu Santo en medio de otras personas? ¿Cómo usted lo desarrolla? Sirviendo a otros, ¿sí? No podemos crecer si nosotros nos quedamos quietos. Nosotros desarrollamos nuestros dones cuando servimos a otros, ¿cierto o no? Nunca vamos a crecer si no desarrollamos nuestros dones en otros. Eso fue lo que quisieron ellos. Ellos dijeron: no, vamos a salir de nuestra comodidad, vamos a animar al pueblo. ¿Para qué? Para que cuando vean el arca, ellos van a salir en pos de él, van a seguir el camino. Porque el arca estaba trazando el camino donde ellos iban a ir. Cada uno de nosotros hace lo mismo cuando pasa su tiempo devocional. Muchas de las personas pueden tener preguntas. ¿Y sabe qué? Cuando usted pasa un tiempo con el Señor, muchas veces comparto mi devocional y uy, pero qué casualidad, yo estaba estudiando esto, pero se aplica tanto a ese momento, a esa circunstancia. ¿No le ha pasado? Donde nosotros decimos: wow, el Señor tenía provisión para esta persona. Me bendijo a mí porque me recordó, pero bendice a esta persona con lo que aprendí de Dios. Recuerde que usted y yo somos canales de bendición. Y Dios quiere usarlos, ¿qué? Para su gloria.
Recibimos de Él para dar a otros. Y eso están haciendo aquí estos oficiales. Quiero que eso dedito ahí, me gusta mucho el texto Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Dice la palabra de Dios: antes exhortados los unos a los otros cada día. Escuche esto, subraya esa parte. Cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Usted y yo somos qué? Participantes de Cristo. Y todos necesitamos exhortación. Todos necesitamos. Yo necesito exhortación. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros caiga, ¿qué? En la dureza. ¿En el engaño de qué? Del pecado. Todos necesitamos la exhortación de Dios. Y muchas veces no nos gusta la exhortación. Porque en el original, ¿qué es? Animar. ¿Cierto, hermanos? Pero necesitamos la exhortación para que no se endurezca, ¿qué? Nuestro corazón. Necesitamos decir la verdad a nuestros hermanos. Pero una verdad, ¿con qué? Con amor. Como usted quisiera recibirlo. Cuando usted se duele por su hermano. Cuando usted mira esa necesidad de su hermano y se duele y sabe que necesita la exhortación. Ellos recorren el campamento para decir: mire, coloquen en alta estima la presencia de Dios, coloquen en alta estima ese recorrido que ellos van a hacer. ¿Para qué? Para que ustedes mismos sigan el camino. Recuerda que nosotros seguimos las pisadas de nuestro Salvador. Usted y yo caminamos en las huellas de nuestro Salvador. Tercero, tenga un corazón enseñado. Cuando usted pasa su tiempo con el Señor, usted se levanta en la mañana, usted prepara su Biblia, ¿cierto? Usted tiene su diccionario, tiene su concordancia, y usted quiere pasar un tiempo precioso con el Señor. Usted escoge un libro, ¿sí? En el cual va a estudiar, ¿sí? Donde usted quiere entregar todo su ser al Señor y se quita los afanes, que alguien le llame. Usted busca una hora especial porque usted quiere, ¿qué? Recibir del Señor. Todos necesitamos recibir del Señor. Y es eso. Nosotros tenemos que tener un corazón, ¿qué? Enseñable, listo para recibir. Tristemente muchos pueden llegar a una iglesia y decir: eso ya me lo sé. Eso ya lo he leído varias veces. Y se van como llegar. Si de pronto usted está en esta mañana y encuentra un error, claro que lo va a encontrar. Y su pastor lo va a encontrar, porque somos que humanos. Pero si usted desea una bendición, también lo va a encontrar. Y eso debemos hacerlo cuando usted está a solas con el Señor, cuando usted está escuchando una prédica, cuando usted está en medio de un curso. Debemos estar dispuestos, ¿qué? A recibir la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. A fin de que sepáis el camino. ¿Estoy en la iglesia qué? El camino. Hermano, ¿cierto? Pero dice aquí: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros, subraya esta parte, no habéis pasado antes, y ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá ¿qué? ¿Una qué? Distancia de 1000 codos, y no os acerquéis a ellos. Ellos tenían que cuadrar una distancia, ¿por qué? Porque si se acercaban mucho, ¿qué pasaba? No continuaba en la próxima temporada. Ellos tenían que guardar un celo por el arca, porque ahí reposaba ¿qué? La presencia de Dios. Y acá que estos capitanos o soldados que estaban con Josué les dieron estas recomendaciones al pueblo de Israel. Estas recomendaciones ¿de qué? De que ella iba a hacer ¿qué? Su camino.
pero que tenían que guardar ¿qué? Una distancia, porque ahí reposaba la santidad de Dios. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cada uno de nosotros no sabía el camino. La Biblia enseña en Lucas 9:20 que todos estábamos ¿qué? Perdidos. Usted y yo estábamos ¿qué? Perdidos. Pero Él vino a salvar a lo que se había perdido. Jesucristo es el mismo ¿qué? Camino, la verdad y la vida. Cristo es el mismo camino. El único camino para heredar la vida eterna. Si hay alguien en esta mañana que no sabe el camino, Cristo es el camino. Cristo es el camino que te lleva a la salvación. Aquí como te está mostrando a ellos el camino, viendo el arca, Cristo es el camino que nos lleva a la salvación. Hermanos, eso nos debe a nosotros animar ¿a qué? A predicar a Cristo. Porque muchos están perdidos. Él vino a salvar a lo que se había perdido. Y por eso en este tiempo, para muchos el Halloween, bueno, en nuestra iglesia hemos dicho, este no es el día del Halloween, ese es el día de la Biblia. Y predicamos la Biblia. Y salimos a las calles ¿a qué? A predicar el Evangelio, a ser uno a uno. Y no debemos ignorar como lo que el pastor enseñaba en la escuela dominical. El reino de las tinieblas quiere engañar, persuadir a otros que se desvíen del camino. Pero Cristo es el camino. Cristo es el camino de la vida eterna. Tenga un corazón enseñable, esté dispuesto a recibir. Le he enseñado a algunos estudiantes de mi familia que cuando uno se encuentra con el Señor debe tener 3 cosas. A mí me gustan las 3 cosas. Las 3D. Acuérdese las 3D. Devoción, docilidad y determinación. Cuando usted se encuentra con el Señor, tenga un corazón que reverente, temeroso. Estás encontrándote con un Dios santo. Pero también tenga que docilidad. Recuerde que este mundo necesita palabras de esperanza. Porque también he enseñado las tres cosas de este mundo. ¿Sabe que tiene este mundo 3 cosas? 3 necesidades. 3 necesidades que esperan que los hombres de Dios tengan estas 3 cosas que les pueden dar a ellos. La primera es que ellos necesitan amor. Una necesidad de amor. ¿Sí? Una necesidad de protección. Y una necesidad de propósito. Cuando una persona no tiene esto, está muerta espiritualmente. Porque Cristo es el único que puede amar. Y por eso una persona cuando no tiene a Cristo, ¿qué? Está lejos de Dios, está apartada de Dios y busca el amor en otras cosas. Busca el ser protegido en otras cosas. Y busca su propósito en otras cosas. Otros al no tener eso, ¿qué? Buscan el suicidio. ¿Por qué? Porque no encuentran propósito en esta vida. Pero Cristo, ¿qué? Suple todos esos propósitos. A través de sus siervos que han entendido, que han buscado a Dios ¿en qué? En un tiempo devocional, en un tiempo de quietud con el Señor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está su tiempo con el Señor? No tiempo aquí en la iglesia. No tiempo en las actividades. El tiempo con Dios. Solas. Derramos ahí tu corazón delante de Él. Tenga un corazón enseñable. Primera Timoteo 4:13. Primera Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti. Algo que Pablo le está diciendo, mire, Timoteo, ocúpate. ¿Ocúpate qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros, si no pasamos un tiempo en la lectura, buscando al Señor, recibiendo del Señor, no vamos a poder exhortar y no vamos a poder enseñar a alguien. Pero primero está diciendo que ocúpate de ese tiempo de lectura. ¿De lectura qué? Y la palabra de Dios. Que podamos colocar la palabra de Dios en alta estima. Y termina diciendo ahí en el 15, dice, para que sea que un aprovechamiento a todos, en el versículo 15. Entonces primero, vamos a recordar, primero, ¿qué es? Prioridad. La prioridad con el Señor cada día. Bien. Segundo, anime a otros. Muy bien. Tercero, tenga un corazón enseñable. Cuarto, apártese de lo malo. Apártese. Recuerde que la santidad, ¿qué es? Apartar. Tomar algo aparte para el servicio de Dios. Dice el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Él les estaba diciendo, mire, si nosotros queremos conquistar esa tierra, primero tenemos que ¿qué? Apartarnos. Recuerde que el pueblo de Israel, 39 años, no sé, 40 años, vagando por el desierto, muchos de los niños o jóvenes, en ese tiempo los mismos padres dijeron, no vamos a circuncidar a ninguno de nuestros hijos. Recuerden esa cirugía que les hacían a los niños después de su nacimiento, a los 8 días. Era un pacto de ¿qué? Sangre. ¿Y causaba qué? Dolor. Pero recuerde que eso demostraba que la antigua vida y la nueva vida. Lo hacemos hoy en el bautizo. Que públicamente estamos diciendo a los demás lo que sucedió ¿qué? Interiormente en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, Josué mandó al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿queremos ver la gloria de Dios en este mundo perdido? ¿Usted y yo quiere ver? ¿Queremos ver eso o no? ¿Queremos ver cómo nuestros hijos sirven a Dios? ¿Queremos ver a ese niño que usted está discipulando, verlo crecer, madurar, y que algún día él sea un Josué que guía a otros? Estamos sembrando en ellos. Que puedan ver en nosotros esto. El prepararse es presentarse en la mañana y decir, Señor, estoy dispuesto a apartar mi vida para ti. De hecho, en la mañana cuando nos levantamos, tenemos un desafío todos. Y tenemos ese desafío a quién vamos a agradar, si a nuestra carne o a Dios, ¿cierto? Y por eso podemos decirle al Señor en esa mañana, Señor, ayúdame. Hoy puedo tener la oportunidad de agradar mi carne, pero ayúdame a agradarte a ti. Y podemos hacerlo en ese tiempo de oración. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿qué? De él mana la vida. Y me gusta cómo continúa diciendo estos mandatos. Dice, aparta de ti la perversidad de tu boca, aleja de ti la iniquidad de tus labios, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados a lo que tienes delante, examina la senda de tus pies
y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta, rayos, tu pie del mal. Son los mandatos en estos versículos. Guarda, aparta, aleja, diríjate, examina, no te desvíes. Y está mostrando en la vida del creyente qué decisiones debemos tomar al comenzar el día. Al comenzar el día. Porque de esa manera podemos mostrar a otros el precioso evangelio que hemos recibido. Y termino con la última. 5. Ejecute, no solo contemple. Porque podemos imaginar, recuerdo una vez, hermanos, que estaba yo instalando, yo soy carpintero, estaba instalando un piso en una empresa, un piso de madera, y recuerdo que era una oficina y escuchaba yo de la otra oficina. Él estaba regañando a la secretaria. ¿Y usted por qué no me dijo? Era el momento de yo estar con él y no pude. Era la última oportunidad. ¿Usted por qué? Y seguramente se le escuchaba, pero es que yo pensé, sí, ese fue el problema suyo, que usted pensó, pero no ejecutó. Y él murió y no pude ni siquiera ir a despedirlo. Y se le escuchaban sus gritos de dolor y de tristeza. Y mientras que yo estaba ahí instalando, decía, qué tremendo. Y ella quería justificarse, si yo pensé que usted sabía. Ella pensó eso, pero no ejecutó. Y puede ser que eso nos suceda a cada uno de nosotros. De pensar, pero no ejecutar. Mira lo que dice el versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ellos no solamente supieron la información, sino ejecutaron la información. Cada uno de nosotros debe recordar que Satanás, lo ve usted estudiando la Biblia, dice, memorizando. Pero ¿sabe cuándo se preocupa? Cuando usted y yo lo aplicamos. Ahí se preocupa. Porque de alguna manera estamos que este mensaje bíblico lo estamos replicando en vida. Hay que ejecutar la palabra de Dios. Santiago 1:7 dice, no penséis pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿El hombre de qué? De doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Por eso debemos ver la escritura como ¿qué? Como el manual de Dios que puede ser aplicado en mi vida para replicarlo en otros. Usted y yo debemos ver la escritura así. El músculo del cristiano, ¿recuerden? Es la oración. Pero el manual de vida y conducta es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos los pensamientos de Dios. Usted y yo tenemos el pensamiento de Dios para replicarlo, para aplicarlo en mi vida, replicarlo en otros. Cuando nosotros veamos, cuando escuchamos, cuando comunicamos, estamos evidenciando la vida de Cristo en nuestra vida a otros. Que podamos ser esa luz. ¿Hacemos otro repaso? Primero, ¿cuál era? Prioridad. Bien. Segundo, animar a otros. ¿Sí? Tercero, tenga un corazón enseñable. Cuarto,
Apártese de lo malo. Y quinto, ejecute. Contemple. Podemos quedarnos contemplando. Pero si ejecutamos la palabra de Dios, el reino de las tinieblas va a temblar. Porque habrán mujeres y hombres de Dios que estarán cumpliendo la palabra, ejecutando la palabra. ¿Quiere orar conmigo un momento? Quiero que en este momento evalúes tu tiempo con el Señor. Date un minutico ahí. La palabra enseña, Señor. Me enseñaste a Josué que tenía que meditar en las palabras de esa ley. De manera que se esforzara. Y ayúdanos a nosotros también a lo mismo. Esforzarnos a meditar en tu palabra. A ver esa palabra como ese arca, ese precioso tesoro que puede transformar no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otros. Señor, yo te doy gracias por esta tu iglesia, porque has colocado tu iglesia aquí el camino, en medio de un mundo, en medio de un barrio, donde hay depravación, donde hay delincuencia, como en todo Colombia, donde hay desesperanza. Lo has colocado aquí a tu iglesia como una luz en medio de la oscuridad. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros va a reflejar cada día esa gloria tuya. Que nosotros podamos primero ser conquistados antes de ir a conquistar a otros. Gracias. Porque al ver esta tu iglesia como crece, como los niños escuchan tu palabra, la memorizan, se animan, mover el amor, Señor, entre nuestros hermanos, como los ministerios de niños. ¿Cuántos de estos niños serán los futuros misioneros, futuros obreros, futuros pastores, esposas de pastores, siervos y siervas de una iglesia local, hogares, generaciones cambiadas? Yo te ruego, Padre, que seas tú guiando a los obreros, a los papás, a las mamás, a los tíos, jóvenes que están acá, para que cada día ellos puedan cultivar, y todos nosotros podamos cultivar tu presencia, que podamos buscar esa prioridad, el primer día de la semana, pero también la primera hora del día, buscar. Señor, nos vemos tentados, Padre. Nos vemos todos tentados a buscar otras cosas, no buscar tu presencia. Pero Señor, gracias, porque tu bendita palabra nos ayuda.
y nos anime a hacer tu voluntad. Y la gloria, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo y el privilegio que nos da de compartir. Pastor Juan, gracias por la confianza. Y a todo el grupo de siervos, muchas gracias. Bueno, iglesia, gracias a Dios por su palabra.